la parte saber la sesión. Cuenta, señor presidente. Cuenta, señor secretario. Señor presidente, ha llegado a la cuenta los siguientes documentos. Una solicitud de doña Muriel Charafia, asesora legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, por la que solicitan no considerar carta enviada el día jueves 7 de mayo en la que solicitaban audiencia respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para disponer la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros, en caso de deuda, durante la vigencia de la alerta sanitaria. Perdón, ¿de qué organización ella? ¿Se toma conocimiento? A continuación, hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre criterios objetivos de segmentación asociados a avalúos de bienes raíces en la legislación tributaria relacionado con el proyecto de ley 12.917-03, que es el que está en estudio en estos momentos en la comisión, motivo de esta sesión. Se toma conocimiento. Eso sería todo, su señoría. Senador Durana, no se escucha. Tiene que prender el micrófono. Ay, tiene que prender el micrófono. ¿Ah? Ya. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la tramitación vamos a continuar la tramitación del proyecto. Pedro está enfermo, así que lo está reemplazando Julio Cámara. Obviamente esperamos que se recupere muy pronto. Presidente, estaba pendiente en la página número 2 del comparado. Vamos a trabajar con el comparado que está con con las propuestas presentadas por el senador Galilea a las propuestas del senador Rincón, y asumimos las propuestas y comentarios del senador Galilea. Con ese comparado vamos a trabajar, que es el último. En ese comparado, en la página número 2, está el número 3, para agregar al artículo 444 el siguiente inciso tercero nuevo, pasando al actual tercero a ser cuarto. El texto aprobado en general y particular decía lo siguiente: si la ejecución... Lo que pasa es que eso ya lo mismo. Entonces, no sé si el senador Galilea, porque nos pusimos de acuerdo en un contenido con la senadora Rincón, pero no sé si se avanzó una redacción específica, senador Galilea. Que eso, presidente, en ese punto y en algunos otros más, lo que habíamos, después de la conversación que tuvimos, habíamos llegado habíamos llegado a un acuerdo conceptual entre todos los senadores. Y ahí, en verdad, yo entendía, por lo menos, y me tinca que la Jimena también, de que la Secretaría iba a proponer una redacción en esos artículos. Entonces, le propongo que en esos temas en que teníamos el acuerdo básico y simplemente había que afinar redacciones, como me imagino que Pedro iba a estar trabajando en eso y Pedro no está, avancemos y dejémoslo todavía pendiente hasta que vuelva Pedro, y además sería bueno que esté la Jimena también presente. Perfecto. Pendiente. Por ahora. Sigamos. Buenos días, don Felipe. Buenos días, Rodrigo, gusto saludarlo. ¿Todo bien? Estoy contento porque el gobierno le hizo caso y retiró el decreto que le da facultad a los guardias municipales. Está bien eso, pero una imprudencia. A continuación, buenos días, su señoría, buenos días, don Felipe. Buenos días. El número 5, la página 6 de este comparado, lo mismo, es al artículo 465. Sí. Senador Galilea, sobre este mismo punto.
Déjame recordar. Está en la página 6 del segundo comparado, donde están las propuestas de la senadora Rincón y la suya, senador. ¿Será posible ponerlo en pantalla? Sí, se va a poner en pantalla, senador. Presidente, este Ahora, era el tema, este tema también lo conversamos largamente. A usted y a mí nos parecía que la hipótesis de completar el 50% era probablemente imposible, pero que de todas maneras difícil la más que imposible. Secretaría iba a plantear una redacción de un Sí. inciso que dejara esa posibilidad. Así que también dejémoslo pendiente hasta que tengamos ese texto con Pedro. Muchas gracias. A continuación, en la página 7 del mismo comparado, se sustituían los incisos primero, segundo y tercero del artículo 486, por el que mencionaba, y también en ese sentido había propuesta el senador Rincón y el senador Galilea. Senador Galilea, Aquí nos quedamos, este fue el último punto de la semana pasada, en que para que Felipe que no estaba, voy a hacer un resumen. En el fondo, yo proponía que en vez de obligar a un peritaje para definir la tasación comercial, hiciéramos una presunción automática de tasación comercial que fuera el avalúo fiscal incrementado en un 20% y que si el deudor consideraba que ese avalúo no correspondía al comercial, que tuviera la posibilidad procesal de pedir un peritaje previa y consignar los fondos y que ahí se determinara por un perito el valor comercial si es que este era distinto. Entonces, la senadora Rincón, a quien le damos la bienvenida después de ser liberada por el Ejército de Chile ahí en la carretera, le gustaba la idea, pero consideraba que esa presunción de avalúo fiscal de UF más 20 debía ser UF más un tercio, o sea, perdón, avalúo fiscal más 20 debía ser avalúo fiscal más incrementada en un tercio, en un 33%. Yo consideraba que eso era mucho para hacer una presunción. Quedamos de darle una vuelta y conversarlo. Yo hace un par de días atrás le propuse a la senadora Rincón que por qué no tomábamos un acuerdo e incrementábamos esta presunción fuera avalúo fiscal más un 25%, más un cuarto de su avalúo. Y la senadora Rincón me da la impresión de que quedó de pensarlo. No sé si habrá decidido llegar a un acuerdo en ese sentido o si algún otro senador tiene alguna otra propuesta. Está bien, pero a mí me parece, yo estaría llano a irme a avalúo fiscal más un 25%. Esa es senador mi Galilea, propuesta para llegar a un acuerdo, ojalá unánime en esto. recapitulando, la propuesta era 20%, la senadora Rincón había plantado un tercio. Usted había dicho que en el caso de un tercio pudiera también el acreedor eventualmente solicitar el peritaje, ¿no? Si la propuesta fuera el 25, ¿iría con ese agregado o no iría con ese agregado? No, yo creo que yo, ahí sería partidario la simplificación y dejaría todo tal cual, simplemente que en vez de un 20%, un 25%. Ya. Senadora Rincón, el senador que le propone dar que él planteó lo siguiente, que si se llevaba un tercio, ahí el acreedor también podría solicitar el peritaje, no solo el deudor. Entonces propone que sea de un 25% sin modificación, o sea, del 20 al 25 pero sin modificaciones. ¿Habría acuerdo? La señora Rincón le está dando el acuerdo, senador Caldea. Está feliz ahí, Rodrigo. Una Ya. pregunta. Senador Arboe. Una pregunta, sí. ¿Hay alguna evidencia que permita fundar una decisión del 25, el 33, el 20, el 40, el 50? Me explico. Si hoy día uno observa una diferencia entre el avalúo fiscal y la tasación comercial, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro ¿Ya? en términos globales? ¿Se ha consultado impuestos internos? ¿Se ha hecho alguna pregunta o esto es más bien a lo que creemos nosotros? Senadora Rincón.
La verdad, colega, es que, a ver, este proyecto de ley tiene o busca el que los remates se condigan con la realidad comercial. Y tal como usted señala, lo lógico sería que ocupáramos la referencia comercial. Por eso esta modificación de agregar al avalúo fiscal un porcentaje, nosotros decíamos el tercio, que ya es bastante menos que lo que hoy día existe. Hoy día la diferencia es el doble entre el avalúo fiscal y el avalúo comercial. Antes era mucho mayor, por cierto, se ha ido acercando la diferencia o se ha ido disminuyendo la diferencia entre el avalúo comercial y el avalúo fiscal. Pero como no hay posibilidad de establecer un porcentaje mayor, nosotros recogiendo lo que era la legislación comparada habíamos llegado al tercio. El senador Galilea había propuesto un 20 y finalmente para lograr consensuar posiciones llegamos a este 25. Sí, mira, les cuento lo siguiente. Yo me metí a Google, o sea, no aquí en ninguna investigación mayor, solo en Google. Y me encuentro con un informe de un señores abogados, Arenas y Cayo, que dice diferencia entre avalúo fiscal y valor comercial para viviendas. Y hicieron un estudio estos señores, que no tengo idea si fue bueno o malo, no lo sé. Pero en el resumen dice que analizaron 10 comunas, 10 locaciones por comunas, en comunas que tengan desarrollado el mercado de casas y departamentos. Maipú, Puente Alto, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Barnechea y Itacura. Y en función del análisis se determinó la relación porcentual entre avalúo fiscal y avalúo comercial. Dice este estudio. Dice. Es así que existe una relación para inmuebles habitacionales seleccionados al azar entre avalúo fiscal y comercial equivalente al 27%, con una diferencia entre casas y departamentos menor al 2%. Esto nos indica que a pesar de lo reciente del reavalúo fiscal de 9 a 3 años y a la información remitida por los contribuyentes con motivo de los reavalúos de inmuebles de las personas naturales, no se ha logrado acortar la brecha que existe entre el valor fiscal y el valor comercial. Entonces, claro, a mí me parece lógico, cuando hablan del 25% me parece fantástico, pensando en este estudio, pero yo pensé que había algún estudio de fondo. Pero como digo, aquí hay un estudio, por ejemplo, dice, en el promedio de avalúo fiscal en Las Condes es 84.852.000, avalúo fiscal. Pero el promedio de valor comercial en Las Condes es 245 millones. Entonces, efectivamente podríamos tomar como referencia, me imagino yo, algún tipo de estudio o algo que exista para no equivocarnos. No sé. No, a ver, colega, presidente, lo que nosotros hicimos fue tomar la legislación comparada. Y en la legislación comparada lo que recogimos era el valor fiscal más un porcentaje. No existe, tal como señala el senador Arboe, presidente, un estudio de la diferencia entre el avalúo fiscal y el avalúo comercial. Lo que nosotros hicimos fue recoger la normativa para poder fijar el precio en el que debiera ser sacado a remate o el precio en el cual se debería ofertar. ¿Cuál es el punto? El punto es que, tal como lo recoge ese estudio y hay otros, la diferencia entre avalúo fiscal y avalúo comercial en nuestro país se ha acortado, ya se ha acortado efectivamente porque ha subido el valor fiscal, pero no existe un indicativo de cuánto es la diferencia porque es variable. Y nos parecía prudente hablar del tercio. Este estudio que usted señala habla de 37% promedio. La verdad 27, pero sí, fluctúa, la verdad es que fluctúa, más o menos. Y por eso, en razón a esa situación, frente al planteamiento del senador Galilea, presidente, que decía 20 y nosotros decíamos un tercio, que es 33,3, al final consensuamos y dijimos ya, en pos de avanzar, dejémoslo en 25. La verdad es que se dio más que el senador Galilea, pero bueno, queda para la historia de la ley. ¿Cómo quedaría la redacción? Presidente, senador Galilea. Para abundar en el tema planteado por el senador Arboe, recordemos que lo que estamos estableciendo en esta normativa es que el primer remate va a ser a valor comercial, ¿ya? Y después, simplemente, estamos dando una facilidad, un automatismo, por así decirlo, en determinar el valor comercial, que puede ser aceptado o no aceptado por el deudor.
El valor comercial es lo que debe ser el primer remate. Dimos una manera fácil en que nadie gasta plata, en que se dice, y es bastante coincidente con el estudio que usted acaba de mencionar, senador Arpoe, y que es lo que yo en mi experiencia práctica he visto, que anda por ahí, avalúo fiscal más 25% y nadie gasta plata en peritaje ni nada, puede estar conforme. Ahora, si es que el deudor, porque aquí estamos tirando normas, estamos estableciendo normas en la práctica de protección al deudor, considera que ese valor no es correcto, porque el valor comercial es más alto, siempre va a tener la posibilidad de pedir el informe pericial previa consignación de los fondos que debieran, a valor de hoy día, deberá costar unos 400 a 500 mil pesos el informe pericial. Voy a enredar, tiro la palabra al senador Arboe. Voy a enredar un poquito más la conversación, la reflexión. Yo entiendo que la norma propuesta señala que el avalúo se tiene que, por eso pedí que viéramos la redacción, que la postura mínima debiera ser el avalúo comercial y que se presume que el avalúo comercial y el avalúo fiscal aumentaban un 25%, incrementaban un 25%, eso es, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa? Porque estamos hablando de un bien que no siempre, pero en muchas oportunidades, está garantizando un crédito para la compra de ese mismo bien raíz, o sea, un crédito hipotecario. Y es claro que el banco, para conceder el crédito, realizó una tasación. Sí. Entonces, lo primero que yo tendría a la vista es, si la tasación es más alta, el valor comercial es el de la tasación. Porque, a ver, pongo la siguiente hipótesis. Si compra una casa, el avalúo fiscal es de 50 millones. La casa se compra en 100 millones de acuerdo a la tasación del banco. Dice, no, esta vale 100 millones. Y si aumentamos en un 25%, queda mucho más abajo. Senador, ofrezco la palabra sobre este punto. Sí. Senador Arboe. Sí, yo creo, presidente, que tiene un punto súper relevante. Yo creo que cuando partió esta discusión, yo cité el caso que en su oportunidad tuve hace muchos años atrás, donde efectivamente un banco otorgó un crédito para en ese caso era una empresa, un crédito grande, un inmobiliario. Voy a poner un ejemplo, en 10.000 UF para la compra. Y después hubo un problema, no pudo pagar y la sacaron a remate en el 10%, en 1.000 UF. Entonces, al final del día, y lo más delicado fue que se lo adjudicó una persona del banco, digamos, por eso fue un caso muy complejo. Pero al final del día, el banco para efectos de rematar considera un valor completamente distinto que al momento de otorgarle el crédito. O sea, las tasaciones son distintas. Y al final esta persona quedó sin su propiedad y endeudado en, no sé, 80-90% de lo que debía. Entonces, es un punto que usted plantea bien relevante. Yo me atrevo a sugerir que, porque yo entiendo la experiencia del senador Galilea, que es muy importante en esto, porque ha estado en la cosa práctica. Yo no he sido nunca litigante de estas materias. Está el profesor Maturana, el profesor Cristian Maturana, o José Pedro Silva, el profesor Huilla, que es el discípulo de Maturana, que podrían ayudarnos de repente a invitarlo un día a que viéramos, no sé si les parece, para que no ocurra que después alguien lo pida para Constitución, para que se revise el tema procesal, sino que lo veamos aquí mismo y lo despachemos al tiro. Es una sugerencia, insisto, sobre la base de mi personal desconocimiento técnico en esta materia. ¿Puede repetir que no se escuchó del todo clara la intervención? ¿Puede repetir la sugerencia? No, la sugerencia es ver la posibilidad de escuchar en una sesión al profesor Maturana, que es experto procesalista en esta materia, o al profesor Ubilla, que es discípulo de él, o incluso a José Pedro Silva, no sé, algunos profesores para efectos de evitar que después alguien lo pida a Constitución, y para que lo veamos aquí mismo y lo resolvamos acá. Estamos de acuerdo con la propuesta, pero ¿podría primero leer cómo queda el artículo? Con la propuesta del senador Galilea, debería entenderse que queda la tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz incrementado en un 25%, determinado por tasación realizada por perito judicial, tasador que figure en las listas a que se refiere el artículo 416 bis, nombrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416.
Perdón, esa es la propuesta No, de no, no. Galilea a Rincón. No, tendría que ser la otra. Perdón, es el No, comentario. en la última columna. En la última columna, tiene razón. La tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz incrementado en un 25%, el cual será determinado de acuerdo con las reglas de los artículos procedentes. A ver, Ojo, ¿puede porque ahí repetir, Pedro? estamos- Perdón, Pedro, Julio, no se entendió. Con esa redacción La estamos tasación cerrando la posibilidad de que alguien dispute la tasación. quedará en la última fila. La tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz incrementado en un 25%, el cual será determinado de acuerdo con las reglas de los artículos procedentes. No, eso no es lo que dice el... Está leyéndolo. Lo que decía la propuesta con la que estábamos trabajando la otra vez era la tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz, el cual será determinado de acuerdo a las reglas de los artículos procedentes. Eso es. A partir de lo que se está diciendo ahora, se está proponiendo una nueva fórmula que en todo caso tendría que ser desarrollada en los artículos subsiguientes que nos quedan por ver todavía. No, procedentes. Y los procedentes, o sea, son los que vienen más abajo, ¿no? Entonces en eso se habla de los valores de las tasaciones y, por ejemplo, el artículo 499 diría, de acuerdo a la propuesta con la que se estaba trabajando la otra vez, si no se presentan postores en el periodo de la subasta señalada, la base para el segundo remate será el valor establecido en el primer remate rebajado en un 10%. Sí. La página dice 10, dice la venta de los bienes, sería el artículo 493, la venta de los bienes raíces Presidente, embargados. Presidente, Rodrigo, adelante. es que para ir sacando temas distintos, yo propongo, una cosa es el 486, que dice, tal como leyó Álvaro, solamente el avalúo del primer remate, no me acuerdo, será el avalúo comercial del bien. Y de ahí, para cerrar el tema de los avalúos, tenemos que saltar al tiro al 493. Entonces, yo propongo que aprobemos el 486 y después nos pasamos inmediatamente al 493 y entonces la fórmula en que se evalúan los bienes raíces, las opciones que tienen el deudor, lo dejamos al tiro zanjado. Y eso, propongo avanzar así. A ver, para ver si entendemos la propuesta. La propuesta del senador Galilea es señalar que el remate se hace de acuerdo al avalúo comercial. Punto, aprobar eso. Después tenemos que discutir qué se entiende por avalúo comercial o cómo se calcula el avalúo comercial, a falta de peritaje, etcétera. Tal cual. Entonces, ¿puede leer el artículo que propone aprobar el senador Galilea? Adelante. Sería entonces, sustituiría el inciso primero, segundo y tercero del artículo 486 por el siguiente inciso primero, que diría: la tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz, el cual será determinado de acuerdo con las reglas de los artículos procedentes. Ya. Entonces, lo que propone el senador Galilea es que aprobemos que se tiene que realizar de acuerdo al avalúo del proyecto. Sí, ya. Eso no tiene indicación. Esa es la propuesta original del proyecto y no está en cuestión. Al valor, no es al avalúo. Lo que dice No, el valor comercial. El valor comercial. Sí, po. ya. Eso. Entonces, aprobaríamos que sería de acuerdo al valor comercial. Senadora Rincón, ¿usted iba a decir algo? Ya. ¿Habría acuerdo con mantener esa norma? Perdón, pero una pregunta. ¿Y quién fija el valor comercial? Sí, Es pues, que ¿quién lo después, fija? es que ahora vamos a Después discutir viene eso. Ya. qué tenemos por valor comercial. Entonces, Ok. daríamos por aprobado que es valor comercial. ¿Ya? Aquí me la apaga. En la página 8, entonces, quedaría: sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero del artículo 486 por el siguiente inciso primero, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso segundo y el inciso quinto a ser inciso cuarto.
La tasación corresponderá al valor comercial del bien raíz, el cual será determinado de acuerdo con las reglas de los artículos procedentes. Esa es la norma general, a partir de la cual se van a derivar lo que vamos a seguir comentando en base a lo que se acaba de decir. La tasación equivale al valor comercial, eso es. Y ahora vamos a discutir Pero entonces, lo norte. Ese podríamos dar, puede poner la pantalla para... podríamos dar por aprobada la propuesta del senador Galilea para avanzar. Senador Arboe da su aquiescencia, ¿cómo se llama? Aquí. Senador Durana, está de acuerdo, perfecto. Senador Galilea es su propuesta, así que entendemos que está de acuerdo. Senador Rincón está de acuerdo, ya. Eso lo damos por aprobado. Ahora veamos qué se entiende por valor comercial. Sigamos. Entonces nos vamos al 493. 493, página 10. ¿Movamos el comparado? Página 11. Página 11. En las dos últimas líneas aparecen tanto la propuesta presentada al senador Galilea, propuesta del senador Rincón, y en la última la propuesta y comentario del senador Galilea al 493. Habría que leer ahí donde dice sustituyas el artículo 493 por el siguiente, ahí, en la última columna. Dice el siguiente tenor: la venta de los bienes raíces embargados en pública subasta tendrá como precio mínimo para su primer remate el valor comercial de la propiedad. Dicho valor comercial consistirá en el avalúo fiscal vigente de la propiedad incrementado en un... Aquí tendría que ser 25%. Reemplazar 20 por 25, señor Galilea. Es que ahí, perdón, es ahí donde Así yo es. digo que tenemos un problema, que es que es absurdo que la norma diga que el valor comercial es el avalúo fiscal aumentado en un 25%, de acuerdo a la propuesta Galilea, si ese monto es inferior a la tasación que el propio banco hizo para otorgar el crédito. Y en ese caso, el valor Pero, comercial presidente, debiera ser la tasación del banco. Senador Galilea. Presidente, sí, la tasación que hizo el banco al momento de otorgar el crédito, que puede haber sido 5 años antes, 10 años antes, 15 años antes, nadie sabe esto, no es relevante para el momento en que se va a hacer el remate, porque lo que estamos buscando es que cuando se vaya a rematar la propiedad, se remate al valor comercial al momento del remate. Las condiciones de 5 años atrás, 10 o 15, nadie las sabe, y no son, me parece, no son relevantes para el remate en cuestión. Lo que estamos buscando es la justicia del valor del remate ahora. Y si es que al deudor le parece que el avalúo incrementado en un 25% no representa el valor comercial, estamos, tal como sigue el 493, tiene la posibilidad, nadie se la niega, de decir, oiga, a mí no me gusta ese avalúo, yo creo que mi propiedad vale bastante más, aquí están las 500 lucas del avalúo para un peritaje, y que el peritaje diga cuánto vale, porque lo relevante es cuánto vale hoy en el momento del remate, no el momento de otorgarse el crédito hipotecario. Eso. Yo entiendo el punto, pero el valor puede haber cambiado, es evidente que puede haber subido o bajado el valor de la propiedad. No sé, qué sé yo, por ejemplo, es evidente que, por ejemplo, hoy día un departamento en Plaza Italia vale menos que lo que valía antes del 18 de octubre, por citar un ejemplo. Pero por regla general, las propiedades tienden a aumentar en su precio. Es probable que después de la crisis del coronavirus disminuyen en su precio las propiedades en Chile, pero la regla general es que tienden a aumentar con el paso del tiempo. Pero lo que yo digo es lo siguiente, que a mí me resulta absurdo, un caso súper concreto, que es, lo dije, una tasación que dice que un bien raíz vale 100 millones, el avalúo fiscal habla de que vale 50 millones. El 20 o 25% está bajo los 100 millones. Y la propiedad se puede haber comprado hace un año. Entonces, esa tasación que ya se hizo, ¿por qué vamos a hacer que el deudor incurra en un gasto adicional?
que por lo demás no están ni siquiera en condiciones de pagar los créditos, va a tener plata ahora, entonces va a pagar una tasación, no la va a tener. Entonces, ahí es donde yo digo que esta norma podría quedar corta respecto del verdadero valor comercial de la propiedad. Perdón, presidente, no entiendo el punto. A ver, tenemos que el primer valor para el remate es el valor comercial. El valor comercial se dice que es... Espérate. No. Es que está malo, ¿ya? No es el espíritu de esta norma, porque lo que hemos dicho todo el rato es que el primer valor es el valor comercial. ¿Pero cuál es ese? Me deja terminar, presidente. Primero el valor comercial. Después discutamos cómo se fija. Si no se remata al valor comercial, el segundo remate tiene que ser avalúo fiscal más 25%. Pero ojo ahí, Jimena. Ojo, porque hay que mirar el 499 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice? El 499 establece que si no se vende, se puede adjudicar el bien por los 2/3 de la tasación o lo que el juez reduzca prudencialmente su avalúo. ¿Qué es lo que estamos cambiando? ¿Qué es lo que estamos cambiando? Claro. Eso viene cambiado también en el proyecto. Así es. Entonces, pero lo que quiero decir es que si se va a alterar la regla en el 493, tiene que ser correlativa con la del 499. Sí, pues. Eso está claro. Si ese es el sentido de este proyecto, para no perjudicar al propietario, ¿ya? Entonces, lo importante, y tiene un punto el presidente, es la primera fijación. ¿Cuál es el valor comercial? Porque lo que estamos haciendo es sacarlo de la regla que hoy día perjudica claramente al propietario. Y tenemos que despejar eso, y yo entiendo que se han invitado los profesores. Yo quería que se agregara uno más, que en su minuto vino a esta comisión, que es el profesor Raúl Núñez Ojeda, que de hecho habló ustedes se tienen que acordar, de la subasta online, y que nunca respondió el Ejecutivo. Ya, y que el profesor, el senador Galilea lo conocía, no sé si se acuerdan de esa sesión. Pero lo primero es que hay que despejar el tema del valor comercial. Despejado eso, pasamos a la segunda alternativa. O sea, no se remató el valor comercial, viene una segunda oferta, y esa oferta no puede ser inferior a el avalúo fiscal más, nosotros decíamos 1/3, el senador Galilea decía 20, llegamos al 25%. No sé si queda claro. ¿Cómo se calcula el valor comercial? La propuesta del senador Galilea es que el valor comercial era el avalúo fiscal aumentado en un 25%. No estamos de acuerdo. Ya. Y la señora No es el espíritu de la norma. Entonces la pregunta es ¿cómo se calcula el valor comercial? Ahora, yo creo que calculado el valor comercial, termino el tiro, señor Galilea, la otra norma no tiene sentido si es que no es para determinar el valor comercial, porque si no, lo que hay que hacer es el valor comercial y hay que ver cuánto se va rebajando remate. Pero sobre la base del valor comercial. Pero hay que ponerse de acuerdo cómo se calcula el valor comercial. Porque claro, el valor comercial de una casa, ¿cuál es? Hay que calcularlo. Eso se hace o a través de una norma que establezca una especie de presunción, como la propuesta, o a través de una tasación. Senador Galilea. Presidente. Sí, pues vamos. El primer remate es a valor comercial. Primera frase ya aprobada. Segundo, nos vamos al 493. ¿Cómo se determina el valor comercial? Hay dos reglas. Una regla automática y gratis para las partes. El avalúo fiscal incrementado en un 25%. Si todos están de acuerdo en que eso está perfecto, corre. Si es que el deudor no está de acuerdo con eso, pide peritaje. Deposita los honorarios del perito y listo, y vale lo que diga el peritaje, que es valor comercial. Punto. No nos compliquemos más la vida, por favor. Si eso es... Presidente. Durana y después senador Arboe. Yo creo que el punto lo tenemos absolutamente claro, y finalmente es quién va a pagar la tasación para que finalmente en un minuto como el que puede ser embargado el bien, se fije de verdad el valor comercial a la fecha del embargo. Porque así como muy bien lo ha explicado el senador Galilea, obviamente que ya existe el mecanismo
del segundo remate, que es el avalúo fiscal más un 25%. Por lo tanto, es el primer remate. Tendríamos que lograr definir cuál es el valor que más se acerque y cuál es el mecanismo para fijar ese valor que permita proteger obviamente al deudor, que es a quien de verdad estamos llegando con este proyecto de ley. La tasación que el banco haya hecho en su minuto, efectivamente, si puede ser en los últimos 5 años, lo más probable es que estamos frente a precio de mercado. Pero si estamos hablando de un crédito hipotecario, y más aún que esta norma protege a quien ha pagado más del 50% de ese crédito, obviamente son bastantes los años en que se ha realizado esa tasación y por 1000 razones, ya sean porque hubo un distinto plano regulador, porque la zona obviamente tuvo un beneficio fiscal que hizo que los terrenos tengan mejor precio. Bueno, hay 1000 razones que puede haber cambiado la tasación comercial de ese bien que en algún minuto podría estar sujeto a un embargo, presidente. Gracias, senador Durán. Senador Arboe. No, solo señalar que en general, en los remates de bienes inmuebles particularmente, la gente espera el segundo remate. Entonces, claro, está bien, el avalúo comercial lo vamos a fijar en el avalúo fiscal más el 25%, que parece adecuado según lo que hemos estado mirando ahí en los comparadores, digamos. Y la pregunta es cómo avanzamos hasta el segundo remate. Ya, si no hay, entonces cerremos el debate respecto al primer remate, ¿no es cierto? Que va a ser avalúo fiscal más 25%, y si no hay acuerdo, cualquiera de las dos partes podrá solicitar, previa consignación de los honorarios del perito, un peritaje que va a fijar cuál va a ser el avalúo comercial. Eso sería como el primer remate. Y después tendríamos que ir a una regla particular. Ya, pero aprobemos primero eso que acaba de decir muy bien el senador Arboe, aprobemos ese primer punto. Presidente. El senador Arboe propuso que escucháramos al tiro senador Durán. ¿Efectivamente ese es el primer remate? Y la senadora Rincón no está de acuerdo, porque además, a ver, el senador Arboe propuso que escucháramos a procesalistas. Entonces, escuchémoslo y decidimos. Sería absurdo que decidiéramos antes de escucharlo. Presidente, ¿sí? Podríamos escucharlo al final. Pero podríamos escucharlo al final. Se le escucha al final y si hay que hacer alguna modificación se hace. No, porque si se votó, requerimos la unanimidad para modificar algo ya votado. Senadora Arboe, senadora Rincón. Presidente, es que el problema lo tenemos y usted dio en el clavo, yo no me había dado cuenta y lo volví a leer, el problema lo tenemos en la fijación del valor comercial. Mientras no despejemos eso, no podemos avanzar. Y el valor comercial, nosotros lo teníamos asociado a la opinión del perito judicial tasador, que figura en las listas que se refiere al artículo 416 bis, nombrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416. El problema es que el senador Galilea nos dice eso es muy caro, muy engorroso, no tienen plata, etcétera, así que cortemos por lo sano y que sea el valor fiscal más un 20. Ese es el valor comercial sugerido. Y nosotros entramos en la negociación y le dijimos ya no, un tercio, y al final llegamos a 25, pero el problema lo tenemos en el valor comercial. Y ahí no nos podemos equivocar y usted tiene un punto, presidente. Que escuchemos a los procesalistas y resolvemos esta norma. Pero sí. Oye. Senador Galilea. Sí. El avalúo fiscal más 25% es una manera fácil y gratuita de determinar un valor comercial. Siempre queda a salvo si es que al deudor, yo había dejado solo el deudor, pero si a cualquiera de las partes encuentra que ese valor es muy bajo, puede pagar un peritaje, lo paga. Punto. Sí, el valor comercial va a ser. Hay una fórmula gratis de que se fije y hay una fórmula pagada de que se fije. Y las dos se pueden usar. Entonces, no nos enredemos, por favor, si la cosa está clarísima. Y me parece que no deberíamos quedarnos pegados más rato en esto. Y respecto a los procesalistas, yo también siempre he pensado que como en estas normas puede haber algo que se nos vaya. Yo he conversado con procesalistas de este tema
podríamos dejar todo aprobado al referéndum para no enredarnos con votación de que alguien después no quiera dar el voto de unanimidad, qué sé yo. Sí. Dejar aprobado al referéndum todo el texto y se lo hacemos ver a procesalistas que ejerzan efectivamente, que estén ahí en los tribunales todo el día y que digan, mira, esto se puede entrar aquí, acá, allá, ¿por qué no afinan esto y esto? Y listo, y lo afinamos teniendo en cuenta cuáles son nuestros objetivos primarios en este proyecto de ley. Pero Mira, respecto del avalúo fiscal, del avalúo comercial, hay dos fórmulas que conversan, una gratis, la otra pagada, que buscan determinar exactamente lo mismo, el valor comercial para el primer remate. Y eso es lo que está establecido en este 493, que conversa con el 486. Punto. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? Además, creo que acá hay fair play en la comisión y perfectamente se puede adoptar la decisión de avanzar y pasar el texto al procesalista que nos haga una observación en una sesión. No sé. Así que... Yo no voy a hacer obstáculo para que avancemos, pero a mí no me cuadra esto de decidir para escuchar. Yo entiendo que uno escucha para decidir, pero si ustedes insisten en esta forma heterodoxa de decidir antes de escuchar, yo no voy a hacer un obstáculo para que siga avanzando en la tramitación del proyecto, pero a mí me parece que hay que escuchar para decidir, es lo lógico. Si no, ¿para qué escuchamos? Presidente, yo avanzaría, tenemos un problema en esta norma, tiene además un problema que acaba de advertir Álvaro, que no podemos dejar por ley fijado el valor comercial de un bien, aunque sea para solo estos efectos. Entonces yo les pediría a los colegas que avancemos, tenemos un problema acá, creo que tenemos que resolverlo porque es el corazón del proyecto de ley. Presidente, una cosita más, presidente. Senador Galilea. El tema que planteó usted, que es un tema un poco distinto, que es decir, oye, pero ¿qué pasa si es que el banco tasó una casa en 100 millones de pesos y el remate en un año más? Y resulta que llegamos a la conclusión de que el valor comercial, ya sea por el avalúo más 25 o porque un peritaje lo estableció, la casa en vez de 100 vale 70. Me da la impresión de que esa es su preocupación y debería decir, no, pues, si el banco tasó en 100 hace tan poco rato, que se remate en 100. Sí. Pero eso, senador Elizalde, es un problema absolutamente distinto, porque las propiedades tienen que rematarse a su valor comercial. Y si el banco hizo semejante pelotudez o cometió semejante equivocación, el más damnificado por lejos va a ser el propio banco, de acuerdo a todas las normas que estamos estableciendo, porque estamos estableciendo, entre otras cosas, que el banco se debe adjudicar la propiedad y debe extinguir la deuda respecto de ese deudor al tercer remate si es que no pasó nada, y por lo tanto el que pagaría los platos rotos fundamentalmente en una pésima tasación inicial va a ser el propio banco. Pero eso es un tema distinto del que estamos analizando en este momento. Sí, lo que pasa es que todo depende de cuánto se haya pagado la deuda. Entonces hay distintas hipótesis. Pero lo cierto es que puede ocurrir que se remate a un precio inferior a la tasación que hace poco tiempo realizó el propio banco y respecto al cual otorgó el crédito. Y que el avalúo aumentado en un 25% sea significativamente inferior al valor comercial. Porque, a ver, ¿cuál es el valor comercial? El valor comercial es el precio al cual se vende un bien. Ese es el valor comercial. Y por tanto, si se vendió a un determinado precio y el banco otorgó un crédito sobre la base de ese precio, la pregunta es por qué el valor comercial ahora lo vamos a considerar un valor inferior. Buena, compadre. Ya, ¿cómo procedemos? Senadora Rincón, usted... Yo, presidente, escucharía a los profesores y luego de eso votaría, para ver si logramos adecuar la redacción y consensuarla. La senadora Rincón propone que escuchemos para decidir. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Le pregunto la opinión a los demás senadores si insisten en su propuesta de decidir para escuchar. A ver, para entender bien, a mí no me importa escuchar hoy día o mañana. Lo que entendería, es que mandemos la última columna en la que yo hago unas propuestas tomando alguna base de la senadora Rincón,
y mandemos ese texto de nuevo a algunos procesalistas para que nos hagan sus observaciones. ¿Eso sería la propuesta? Senador Rincón. Sí. Lo que pasa es que hay que mirar los dos para que sea conteste, porque si no va a quedar medio extraño. O sea, que analicen la columna que venía de la senadora Rincón, más la columna mía con los comentarios. En algunos estamos totalmente de acuerdo, en algunos venían algunos cambios. Que analicen ambos dos y que nos digan qué les parece más oportuno para este caso. ¿Eso sería? Es el proyecto de ley con estas dos columnas, obviamente. ¿Se acogería la propuesta de la senadora Rincón entonces? Pregunto. Sí, senador puede decir Bueno, que sí. Senador Galea también. Senador Durana, se aprobaría. Ya. Avancemos lo que viene después, que son temas quizás menos controversiales. ¿Qué página? 490. Sí, porque estábamos viendo nos saltamos 493. El artículo 490 dice lo siguiente, la última columna. La subasta pública de inmuebles se realizará de forma electrónica con arreglo a las siguientes reglas. 1. Se abrirá un periodo no inferior a 5 días hábiles para la recepción de ofertas de cada subasta electrónica. Dicho periodo deberá ser informado en el extracto de publicación del remate. 2. Las ofertas para la compra del bien inmueble en subasta electrónica no podrán ser inferiores al mínimo de la subasta establecida por el tribunal en base a los artículos anteriores. 3. Las ofertas realizadas al tribunal deberán ser presentadas en la plataforma del Poder Judicial implementada especialmente para llevar a cabo la subasta electrónica, debiendo el oferente depositar las garantías en la forma que determine el tribunal en las bases del remate. 4. El monto de las ofertas será público, no así la identidad del oferente. 5. Una misma persona podrá hacer ofertas sucesivas en un mismo remate. 6. A los efectos de la subasta electrónica, el domicilio procesal de cada postor será la Secretaría del Tribunal y la totalidad de las notificaciones le serán realizadas por el Estado Diario. 7. Dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo determinado para la subasta electrónica, el Tribunal certificará las ofertas recibidas y emitirá la resolución de adjudicación. 8. En caso de que la mayor oferta haya sido realizada por 2 o más postores, se abrirá un nuevo periodo de subasta electrónica para dichos postores por el plazo de 2 días hábiles, el que tendrá como postura mínima el mayor valor ofertado en el periodo ordinario. El remate será adjudicado en el plazo de un día hábil, una vez vencido este periodo extraordinario de subasta electrónica. 9. En caso de que en este periodo extraordinario de subasta electrónica no se hayan presentado nuevas ofertas, la propiedad será adjudicada a quien primero haya ofertado el mayor valor en el periodo ordinario. 10. En caso de que en el periodo extraordinario de subasta electrónica haya habido 2 o más posturas con el mismo mayor valor de oferta, la adjudicación se realizará al primer postor que haya ofertado este mayor valor. Señor presidente, respecto de esta indicación, a la Secretaría le parece que es inadmisible, puesto que implica establecer una base electrónica que hoy día no tendrían los tribunales, y eso implica mayor gasto. Hay un problema de admisibilidad de esta norma. Estamos todos de acuerdo que hay que avanzar hacia la subasta electrónica, pero la subasta electrónica no está regulada y también implicaría gasto y por tanto hay un problema de admisibilidad, independientemente de que estamos todos de acuerdo que hay que avanzar hacia la subasta electrónica. De hecho, los representantes del gobierno nos dijeron que el Ministerio de Justicia había estado trabajando en una propuesta, pero esta norma tendría problemas de admisibilidad. Y yo reitero algo que dije cuando era integrante de la comisión, el año pasado, cuando empezamos a discutir este proyecto, respecto a que había que oficiar a la Corte Suprema, pero la opinión mayoritaria de la comisión fue que no, en una sesión que tuvimos. Porque nos plantean que no estaba dentro de la... ¿Puede leer la norma constitucional para la consulta? Artículo 77. No hay que consultar, insisten en que no hay que consultar.
77 establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deben tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombrados ministros de Corte o jueces del Estado. La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de ¿Quién pone la conformidad. materia? Sí. No organización ni atribuciones de tribunales, es procedimental, sí. ¿Ah? Ya, no tenemos la obligación de consultar a la Suprema. ¿Ah? Bueno, sigamos. Presidente, Senador Galilea. yo entiendo la objeción que hace la Secretaría de una eventual inadmisibilidad, pero yo tengo la duda, sinceramente, de que esto irrogue mayor gasto, porque hoy día el sistema digital existe en los tribunales de justicia, existe un equipo que está a cargo de la mantención y administración de todo este sistema, y la verdad de las cosas es que no creo que dentro de ese sistema establecer la posibilidad de interacción con los terceros, que de hecho existe hoy en día, y administrar los remates, tal como se administra toda la base de datos del sistema judicial chileno, y rogue en la práctica ningún gasto. Yo tengo me da la impresión, no requiere ninguna persona más, no requiere ningún sistema distinto, no tengo yo reconozco que más bien intuición, pero no veo que esto irrogue gasto. Además, funciones y atribuciones. ¿Ah? El número 2 del 65. Y tampoco son atribuciones porque el remate está establecido en cómo se remata, el procedimiento y todo. Lo único que estamos diciendo es que ese remate Es por el 2. se hace por vía electrónica y no por vía presencial, que es algo que hay que evitar y que hay que cortar definitivamente. Sí, yo creo que es inadmisible por el 65, aparte por el 65 número 2, que se refiere a crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales o semifiscales autónomos de las empresas del Estado, suprimirlo y determinar sus funciones y atribuciones. Porque aquí lo que estamos haciendo es obligando al Poder Judicial a crear un sistema de subasta electrónica que hoy día no existe. Pero yo le Porque hago una esto no pregunta existe, esto no a existe, Julio entonces, Cámara que vamos a probar una que norma última- y además hay un componente práctico. Está claro que una tarea de esta naturaleza requiere una coordinación mínima entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Porque estamos hablando de implementar una plataforma para subastas que hoy día no está regulada. Entonces la pregunta, ¿podemos nosotros aprobar esta ley como iniciativa parlamentaria? Tengo mis dudas. ¿Ah? Yo pienso que ahora ¿Eh? Julio Cámara, que es mucho más antiguo que nosotros, le quiero preguntar, cuando todo el Poder Judicial se digitalizó y hubo evidentemente que empezar a hacer las cosas de manera distinta, según yo, no hubo ninguna ley que dijera que había que hacer eso. Fue una decisión propia del Poder Judicial que dijo, voy a digitalizar todos mis procedimientos, o estoy equivocado. Su señoría, no tengo esa información, no recuerdo eso aquí, pero sí creemos conveniente, no obstante, más allá de la discusión del artículo 77, que igual sería bueno consultar a la Suprema, a la Corte Suprema. Presidente. Quizás para salvar el tema de la inadmisibilidad lo que habría que hacer es sacar la mención a subasta electrónica, porque el resto ya existe y lo hace el Poder Judicial. Solo eso. Sin perjuicio de preguntarles, porque a lo mejor ellos lo tienen y no es un tema. ¿Puede repetir la propuesta? Igual nos vamos a demorar. Sería lo que estaríamos conversando acá, que quizás sería conveniente sobre este punto, independientemente, no por el artículo 77 de la Constitución, consultar igual a la Corte Suprema estos artículos, porque como efectivamente dice el senador Galilea, podría ser que ellos determinaran, en base a su autonomía, que pueden hacer esto, y creo que sería, ellos tienen la dirección de estudios también, y podrían informar a la comisión
respecto a esta materia para mejor resolver. Sí, sería conveniente igual enviar una consulta. La propuesta aquí es enviar un oficio a la Corte Suprema de todas maneras, pese a que no existe obligación, porque el proyecto de ley no se refiere ni a la organización, ni de los... Es procedimental, pero de todas maneras consultar ante la eventualidad que la Corte nos indique que están en condiciones de implementar el sistema de subasta electrónica. Álvaro. Simplemente recordar que en alguna sesión anterior de la comisión el Ejecutivo vino a exponer sobre su opinión sobre este punto y en particular sobre la introducción del mecanismo de subasta electrónica. Comentaron que el Poder Judicial está trabajando actualmente en ajuste a tramitación electrónica asociado a herramientas de soporte y en falencias que podrían tornarse críticas, opinó el Ejecutivo, con la introducción de la subasta electrónica si no se hace en conjunto con cambios orgánicos sustanciales. Eso lo dijo el Ejecutivo. Revisando el 77, hay que hacer consulta cuando se refiere a las atribuciones. Y está claro que la subasta electrónica es una atribución. O sea, deberíamos haber hecho la consulta por esta norma, no por... Sería bueno, presidente, hacer la consulta en esta etapa, porque tal como, a ver, yo creo que la pandemia nos ha transformado a todos y hay muchas cosas que están pasando y esta puede ser una oportunidad. A lo mejor este es el espacio o esta es la ley o este es el en el que puedan probar la inteligencia artificial lleva a esta expresión. Entonces yo creo que sería bueno hacer la consulta. Igual nos vamos a demorar un poco más, pero como nos vamos a escuchar a los profesores sería oportuno hacer la pregunta. Se está proponiendo hacer la consulta a la Corte Suprema respecto al proyecto de ley y en particular respecto a esta norma. ¿Habría acuerdo para enviar el oficio? El texto original con las indicaciones. No, yo haría el texto general con estas propuestas, las dos propuestas. Ya. Texto general con las dos propuestas. Senador Galilea, ¿de acuerdo? Senador Arboa, ¿de acuerdo? Senador Durana. ¿Está de acuerdo? Senador Rincón. Ya. Sigamos. Este proyecto va a demorar más, parece, que de lo que habíamos pensado originalmente. Su tramitación. ¿Qué página? Página 13. Página 13, número 9, artículo 499. Aquí vamos a leer, como hay propuestas de la zona de Rincón y el senador Galilea, vamos a leer la penúltima, que es la propuesta de la zona de Rincón, y la última, que sería el senador Galilea. La primera propone sustituir el artículo 499 por el siguiente: si no se presentan postores en el periodo de subasta señalado, la base para el segundo remate será el avalúo comercial determinado conforme al artículo 486 menos el 5% de dicho avalúo. La propuesta del senador Galilea, último, sería el siguiente tenor: sustituir el artículo 499 por el siguiente: si no se presentan postores en el periodo de subasta señalado, la base para el segundo remate será el valor establecido en el primer remate rebajado en un 10%. Preguntarle precisamente a los especialistas para ver estos temas. Y después... ¿Sí? Es el número 10, el artículo, sustituir el inciso primero artículo 500. La primera propuesta es: puestos a remate los bienes embargados por el nuevo avalúo hecho de conformidad con el artículo anterior. Sería lo mismo. Es lo mismo, no, si es todo lo mismo. Está ligado. Ya, vamos al siguiente. El 501. El senador Galilea propone que debe ser eliminado en base a la propuesta del 500, que quedamos que va a ser consultado. Sí. También estaría cubierto por esa consulta. Después viene el 12. Espere, 103. Eliminar el artículo 503, ¿están todos de acuerdo? El artículo a la ley, después vendría la Ley General de Bancos. Perdón, el 500, la indicación 12 la podríamos aprobar. Porque la eliminación de la aplicación de la prenda todos de acuerdo en petrolera. eso. ¿Habría acuerdo para
a aprobar la indicación 12 que dice elimínese el el artículo artículo 503. 503. Y el artículo 503 señala: La entrega de los bienes en prenda pretoria será bajo inventario solemne. Bajo inventario solemne. ¿Están todos de acuerdo? Senador Arboe. Una pregunta para los autores de la moción. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Senador Galilea. No, yo no soy autor de la moción, que me da la impresión de... Yo soy autor de la indicación. Pero en la práctica, toda la experiencia práctica demuestra que la prenda pretoria no funciona ni para el deudor ni para el acreedor. Porque finalmente las rentas de arrendamiento, salvo casos absolutamente excepcionalísimos, no alcanzan jamás para pagar un crédito hipotecario. Los bancos acumularían cualquier cantidad de propiedades, tendrían que administrarlas, entrar en gastos de administración, tocan arrendatarios malos, en fin, entraría en un loop que finalmente no logra nunca ejecutar garantías y lo único que hace es entorpecer finalmente el normal proceso de crédito hipotecario garantizado y la posibilidad de que el acreedor efectivamente ejecute garantías. Por eso es que nunca se ha usado la prenda pretoria, ni aquí, ni la experiencia de todos los profesores procesalistas dijeron que efectivamente eso no caminaba. Y punto. No tiene más explicación que eso. Después, sí. Eliminar la prenda pretoria, están todos de acuerdo. ¿Quiere escuchar a los procesalistas, pregunto? Es que de verdad, presidente, esto ya lo escuchamos, lo revisamos, no le aportaba mucho y está... Porque el juicio está dado en la subasta. Ahí está. Exacto, es la subasta el tema. Si usted quiere, escúchelo, pero... O sea... Se nos fue el senador Durana. Sí. Se aburrió. Se le cayó, parece. Ya, mire, lo que pasa es que todos los artículos que vienen después son artículos que ligados en la Ley General de Banco, entonces no tiene sentido que sigamos avanzando si habíamos acordado escuchar a los procesalistas. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces nos pasamos para la sesión de las 12 nomás, presidente. Sí, porque en rigor lo que pasa es lo siguiente, que el proyecto original se establecía la prenda pretoria en caso que no prosperaran los remates. Pero aquí lo que estamos haciendo es algo distinto, estamos eliminando la prenda pretoria como tal, del código. Entonces, no la estamos sacando de la modificación, la estamos eliminando del código. Particularmente que la entrega de los bienes en prenda pretoria se hará con inventario solemne. Y la prenda pretoria de todas maneras está regulada, existe. Independientemente de que no se aplique en este caso. Y sería absurdo que si se aplicara no fuera con inventario solemne. Entonces yo no sé si tiene sentido aprobar esta indicación. Entonces, propongo que escuchemos a los procesalistas y tendríamos que dar por concluida la sesión de hoy día y nos volveríamos a reunir a las 12 del día. Oye, ¿proponemos procesalistas al tiro? Sí, al tiro, para que los convoque llegar Julio. a la Secretaría. Al tiro, ¿qué nombre? Por favor, los nombres. A mí se me ocurren dos personas, uno que es completamente abogado de tribunales y que trabaja, que se llama Ricardo Merino, que tiene una larga experiencia, y otro que es profesor de la Católica, que está a cargo del proceso de reforma procesal civil, que es Nicolás Frías. Ya, están propuestos Raúl Núñez, Ricardo Merino, Nicolás Frías y Cristian Mosquera. O Cristian Mosquera. Maturana. Ah, perdón. Maturana. Es que fue, No, Cristian Maturana. fue discípulo de Sí. Mosquera. Fue discípulo de Mosquera. Gran profesor, Sí. profesor Mosquera en su tiempo. Además, exdecano. Cristian Maturana. ¿Alguien dijo a Silva o no? Senador Arboe. ¿Sí?
José Pedro Silva había agregado usted. También, sí, también. Pasa que, está bien, todos estos son parte del mismo grupo. A nosotros también me tocó trabajar con ellos por el tema de la reforma procesal civil. Así que son probablemente... Está bien, que vengan todos. Está bien. Ya, entonces están propuestos Raúl Núñez, Ricardo Merino, Nicolás Frías, Cristian Maturana y José Pedro Silva. Ya. ¿Estaríamos de acuerdo? Y enviaríamos el oficio a la Corte. Perfecto. Habiendo se cumplió el objeto de la sesión, se levanta.